Buenos días, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Carolina Torres, yo lidero lo que es todo el segmento de Google Cloud para la región. Y muchísimas gracias, hemos venido trabajando, tengo parte del equipo de Google acá, justo también visitándonos esta semana del equipo comercial y técnico regional. Y hemos visto que todo el desarrollo en el sector financiero, sector finanzas y seguros está cada día avanzando mucho más rápido. Investigando un poco de la historia del sector seguros, me encontré con datos muy curiosos, como que de pronto no pensamos que la industria de seguros ha sido pionera en el tema de análisis de data, y sí lo es. De hecho, me encontré que hacia 1890 en Estados Unidos se creaba una máquina que es creada por el señor Henry Collier, que era para el censo, y de ahí tenía tantos usos que las primeras que empezaron a hacer ese conteo de procesamiento de data eléctrico fue Prudential en el sector de insurance. Entonces, son casi más de 120 años de experiencia del sector seguros en el manejo de data y analytics. ¿Y qué hemos visto en el paso del tiempo desde esa época? Que han venido automatizando muchísimos procesos, pero procesos muy enfocados a la naturaleza del negocio. De hecho, que la emisión de pólizas, los pagos, el cálculo de los seguros, etcétera, que evidentemente han sido usuarios muy heavy de tecnología y han enfocado esa automatización hacia la interna de este tipo de procesos, y en el tiempo pues, han sido líderes y han generado una industria de soluciones, de software, de hardware, etcétera. Pero ¿qué vemos ahorita? Que realmente ser eficiente no es suficiente. ¿Por qué? Porque encontramos en el mercado ahora nuevos jugadores. Estos disruptores que en finanzas los vemos como fintech, aquí es el insurance tech, que están generando experiencia en los usuarios. Entonces, esa eficiencia que estas pequeñas empresas que están empezando muy disruptivas a entrar al mercado, están asegurando personas o tipos de seguros en 90 segundos, además una experiencia mobile, una experiencia a tiempo real que marca la diferencia en estas nuevas generaciones que estamos buscando cautivar en el tiempo. Y que es un poquito de lo que vemos como filosofía, como ya en el plano analítico y de experiencia como Peter Drucker. A veces nos enfocamos en hacer esos automatizaciones, mejoras, cosas a la interna que de pronto ni siquiera necesarias, y de repente esos modelos nuevos que traen empresas como Google de 10X, de empecemos de cero, destruyamos todo y empezamos un nuevo proceso rompiendo paradigmas, a veces es mucho más eficiente. ¿Y por qué? Porque vemos que las empresas, y en especial el tema de seguros, tienen retos como cada vez que quiero hacer un nuevo proyecto tengo que pensar en una infraestructura muy fuerte, en encontrar gente también que sepa, que pueda analizar y además en optimizar costos, porque no puede ser algo que me encante pero que no genere un ROI significativo y en corto tiempo, teniendo la tecnología que ahora vamos a ver. Entonces, esos retos que encontramos en muchas organizaciones de seguros los estamos empezando a cubrir con un cambio de mindset de que ya la infraestructura no es un problema, ya encontrar talento cada vez estamos mejorando en ese proceso, sobre todo en nuestras latitudes en Centroamérica, Sudamérica. Poco a poco vamos viendo que incluso las carreras van cambiando, los skills de la gente van cambiando, porque los negocios deberíamos, como ustedes, centrarnos en los insights, no centrarnos en esas cargas operativas o de gente de administrar y gestionar grandes plataformas tecnológicas. Y esos son los retos a los que el equipo de Analytics y Data día a día se encuentra, ¿no? ¿Cómo hago para asegurarme que realmente el negocio tenga los insights que generen nuevas y mejores tomas de decisiones? Y adicionalmente tienen otro reto que no solamente TI o las áreas de Data o las áreas de Analytics están buscando tecnología. Muchas áreas de negocio están buscando tecnología, CEOs, financieros, muchas áreas de negocio que antes veían eso como, eso es tarea de tecnología. Ya no, hemos visto que muchos de los proyectos empiezan por esas necesidades de negocio que quieren velocidad y respuestas en tiempo real y con costos muy eficientes. ¿Por qué? Porque han venido con experiencias donde a veces manejar esos altos volúmenes y esa velocidad nos implica un poco
de riesgo en los proyectos y de retraso obviamente de costos por el tiempo de despliegue. Y adicional a eso, tenemos un montón de alternativas. Hay muchos caminos por los cuales recorrer ese camino preparándonos en una base de datos para luego hacer unos modelos o utilizar tecnología de Machine Learning o Analytics, que siempre a veces toma su tiempo, puede ser engorrosa, y normalmente empezamos por eso. Empecemos por una base de datos, por unificar las diferentes fuentes que tenemos en la organización para tomar mejores decisiones, pero luego vienen temas como este. Empieza a crecer el volumen de datos y empiezan los problemas un poco a crecer también. ¿Por qué? Porque empiezan a demandar más capacidad de cómputo y más gente que pueda estar trabajando, y de hecho va directamente proporcional a que necesito más presupuesto. ¿Cuál es la propuesta de estas nuevas tecnologías en nube? Vamos a un camino directo, vamos a arquitecturas mucho más sencillas, vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad de usuarios con procesamiento en real time y sobre todo reduciendo los escenarios complejos y facilitando la toma de decisiones. Entonces es un poco haciendo un camino hacia lo que se viene de todo el potencial que podemos explotar hacia Machine Learning y Artificial Intelligence, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Entregar data en cualquier momento. Ya no sean proyectos de en 6 meses vemos a ver si me funcionó o no me funcionó. Estas son cosas de semanas, de pocos meses, de 1 a 3 meses ya podemos empezar a ver resultados muy rápido. Queremos transformar data en tiempo real. Ese es como que el gran objetivo de todo eso, el que tenga más time to market, que sea más rápido, el que tenga la mejor información procesada y analizada, es quien va a tener un gran diferencial. En un estudio que justo nos compartieron, hemos visto que más o menos en los últimos 10 años se ha generado tanto contenido digital, pero del cual analizado está el 1%. Y eso que ya son temas de redes de redes sociales, de muchas fuentes que son muy nuevas, pero que generan tantos altos volúmenes de información que no sabemos cómo cubrirlos. Entonces el tema de armar una estrategia para poder juntar información que tengo de mi transaccional, de mis herramientas base, más cosas nuevas, más fuentes, el clima, qué pasa con esos sensores que están poniendo en los autos para mejorar ese cálculo del seguro por auto de acuerdo a cómo conduce la persona, o sea, cómo me impacta. Ahí es donde empezamos a hacer un gran diferencial con este tipo de herramientas. Alistarnos a procesar cantidad de información. Estamos hablando que hemos pasado procesos que tomaban días a horas y los que tomaban horas a minutos y segundos. Entonces es un cambio de mindset y de respuesta al negocio completamente diferente, totalmente gestionado y lo más bonito de todo, pago por lo que uso. Entonces ya no tengo que hacer grandes proyecciones y cálculos de licenciamiento, de equipamiento, simplemente pago por lo que uso. Entonces probar y empezar a ver los beneficios de este tipo de tecnologías es muy rápido. Y esto, una vez con una base de data lo suficientemente organizada y transparente y buena para el negocio, podemos empezar a hacer temas de Machine Learning, que es lo que muchos de pronto aquí se entienden de saber qué es lo que está haciendo Google, cómo lo hace, y hay dos caminos de alguna manera con el tema de Machine Learning. Y por un lado tenemos una plataforma enfocada a data scientists, a estadísticos, a researchers que pueden armar algoritmos muy customizados a su negocio, una plataforma que les permita procesarlos de una manera muy ágil y muy eficiente, eficiente. Y por otro lado tenemos pequeños quick wins, que son herramientas que están preentrenadas, modelos preentrenados, por los cuales podemos, vamos a ver un ejemplo de cada uno, podemos empezar ese camino hacia Machine Learning, pero no hay que inventar la rueda. Si ya está hecha, si ya está desarrollada, ¿para qué inventarla? Simplemente empezamos a usar ese tipo de modelos. ¿Cómo que? Por ejemplo, tenemos una API de Cloud Vision que es análisis de imagen. Entonces, imagínense entrenando mis modelos con fotos, no sé, de autos estrellados y le digo cuáles son el siniestro pérdida total, cuál es un siniestro de otro tipo, y así empiezo a entrenar mi modelo. ¿Cómo puedo facilitar eso de cara a una nueva app de mi cliente que pueda tomarle menos tiempo pedir una reclamación, por ejemplo? Entonces, ese tipo de cosas. ¿Qué me puede identificar una app de Vision?
caras, logos, control de contenido explícito, landmarks, pero lo interesante ahora es que también pueden entrenarlo con sus propias fotos, con sus propios contenidos de seguros o de la información que tengan para mejorar esa experiencia del cliente. Cloud Speech también lo piden bastante y es, las empresas están pensando cómo analizo el sentimiento de pronto call centers, pero primero tengo que pasar de la llamada a texto y luego todos los audios que tengan pasarlas a texto y de ahí viene otra API muy interesante que combinándola puedo entender qué está pasando, están entendiéndolo bien, hay que mejorar, hay una oportunidad de desafío, podemos llegar incluso a sistemas de real time. Y aquí, por ejemplo, no solamente los textos de call center, sino si tengo redes sociales, si tengo contratos que quiero hacer búsquedas muy rápidas, puedo empezar a entrenar modelos para identificar ciertos parámetros de los contratos de cierta línea de negocio. Y en video también tenemos análisis de video por tramas, por georreferenciación, por labels, por reconocimiento de caras. Entonces son cosas que a veces vemos negocios batallando que quiero armar esto, no hay necesidad de hacer un camino muy largo. Si hay un caso de uso muy puntual, este tipo de herramientas no es sino trabajar contenido, subirle contenido y tenemos resultados muy rápidos, el mismo que era su algoritmo. Y la API también de Translation. ¿Alguno ha usado Airbnb? ¿Lo conocen? Ese es un ejemplo muy tradicional de Cloud Translation. De pronto los que fueron al mundial, fueron a Rusia y recetaron un Airbnb. Bueno, creo que ninguno tiene un nivel avanzado de ruso ni el ruso de español, pero al final todo el mundo llegó de diferentes países, de diferentes idiomas, a poder gestionar eso para unas vacaciones o por trabajo, etc. Esas son cosas que pasan en tiempo real. ¿Alguno conoce a este señor? Este es nuestro CEO, Sundar Pichai. Y parte de esta tecnología y todo este desarrollo que ha hecho Google en estos años y este esfuerzo por ir afinando el tema de Machine Learning y Artificial Intelligence, lo hemos traducido en soluciones como estas que están a punto de salir. Y antes de que lo vean, para los que no lo han visto, piensen solamente en la capacidad o la facilidad que estamos buscando los usuarios al momento de buscar cosas. Entonces, esto puede ser usado, lo vamos a conversar después del video, para casos de uso de lado de ustedes. Oye, ¿qué pasa si a mi asistente le pido que me busque un seguro para mi viaje que voy a tener del 5 al 10 de octubre a Estados Unidos, por ejemplo? ¿Vale? Entonces, por favor, ¿me ayudas con el video? As I said earlier, our vision for our assistant is to help you get things done. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You know, we are working hard to help users through those moments. We want to connect users to businesses in a good way. Businesses actually rely a lot on this, but even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. Hello, how can I help you? Hi, I'm calling to book a haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now.
Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks, great. Have a great day. Bye. ¿Puedes concluirle más? Ok, aquí estamos hablando de 60% de pequeños lugares de negocio en Estados Unidos todavía tienen online. Imagínense en nuestra latitud de la oportunidad que hay para esto. Imagínense, tengo que hacer una cita para el mantenimiento de mi auto, que es una llamada, 5 minutos esperando, etc. O un chat así diciéndole al asistente, porfa necesito esto, y él atrás hace la llamada, te da un minuto, genera la cita y de ahí te lo manda directo a tu calendario. Entonces un poco darles ideas y esa visión de hasta dónde podemos llegar con estos temas de tecnología, de artificial intelligence, machine learning, con estos modelos que cada día toman más relevancia por la dinámica en que están cambiando nuestras industrias y la de ustedes, por supuesto, tienen muchas fuentes de información, muchos datos, y eso es un poco lo que queremos pasar. En la presentación les voy a dejar el link porque sigue otro ejemplo de otra llamada, donde es un restaurante, pero ya está enfocado un poco más en entender que no todos tenemos el nivel nativo de inglés, y hacer una comparación para que lo vean después con alguien que no es nativo, pero que al final entiende perfecto, y se dan cuenta que incluso usa como expresiones ¿Quién se imagina que hay una máquina al otro lado de la llamada? Nadie. Esta persona no se dio ni por enterada que no la llamó una persona física, sino un robot. Entonces, un poquito aterrizando ya a nuestras latitudes y viendo casos mucho más cercanos, tenemos empresas como aseguradoras en Brasil, como Sudamérica, de pronto las conocen, GNP en México, que están haciendo una estrategia de data súper interesante sobre data lakes en la nube, sobre queries muy rápidos, que antes les tomaban horas y días y procesos completos, a reducir esto el tiempo y mejorar la eficiencia a unos niveles que las altas agencias antes no lo habían ni siquiera dimensionado. Y otro ejemplo, AXA también es otra empresa que, para que tengan una idea de lo que es empezar a probar, y tenían unos modelos ya desarrollados, pero con una accuracy de 36%. Nada más con hacer una prueba de concepto con las herramientas de Google, subieron casi a un 76-80% hace un año, que fue probemos, vamos a ver, conocer cómo funciona sin ningún compromiso, y de ahí empezó una estrategia muy interesante que todavía no podemos compartir todo lo que han hecho hasta que tengamos el permiso formal del cliente, pero hoy en día van a ser una referencia muy pronto de lo que podemos hacer con temas ya incluso de modelo de pricing y automatización de estos procesos. Entonces, queríamos un poco compartir estas ideas, estas iniciativas que se están dando en muchas latitudes, que muchos están acá. Ya estamos trabajando en algunos clientes también en Perú, así que esto está a un clic de distancia. Lo que queremos es de pronto sacarnos la idea de que antes era como muy desarrollado para países grandes, y no. Realmente este tipo de startups como las que vimos de la aseguradora Lemonade en UK, ya tenemos startups en Perú, en Colombia, haciendo unas cosas espectaculares y a un clic de distancia de acá. Ya no es un tema de otros países, de otros desarrollos, estamos todos en las mismas capacidades. Es un tema de cambio de mindset, de quiero empezar a probar, quiero empezar a buscar nuevas soluciones y maneras de hacer. Así que un poquito recapitulando, este tipo de cosas que nos dan rapidez, mejoras en tiempos, minimiza increíblemente el tema de costos y me genera una cantidad de eficiencias y pago por lo que uso. Así que un poquito la filosofía de Claudio es: no poseemos nada, pero controlamos y tenemos la ventaja, sobre todo en temas y en industrias regularizadas como ustedes, el control, la seguridad y la escala. Muchas gracias. Hoy día voy a contarles un poco sobre qué cosa es inteligencia artificial, muy conceptualmente, y voy a tratar de que salgan de acá con la siguiente idea, de que al menos en la próxima década lo importante va a ser la inteligencia aumentada del ser humano, la inteligencia humana junto con la inteligencia artificial. Vamos a entrar un poco en la presentación sobre las discusiones que existen alrededor de los riesgos de la inteligencia artificial, pero por lo menos en los próximos 5 o 10 años yo le diría que donde va a estar la mayor creación de valor
y la oportunidad en general, y en particular en los seguros, está alrededor de cómo podemos aumentar la inteligencia humana con la inteligencia artificial. Y un mensaje clave es que eso ya es posible hoy, ¿no? ¿Qué cosa es inteligencia artificial? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando digo eso? Un par de segundos más para que imágenes vienen a su cabeza. De repente, ¿se acuerdan del caso en las noticias de este juego Jeopardy de Estados Unidos y cómo IBM Watson, a través de un tipo de inteligencia artificial que se llama Natural Language Processing o procesamiento natural del lenguaje, superó a los campeones de Jeopardy de varios años? Quizás se acuerdan del caso de Deep Blue de IBM, cuando le ganó a Garry Kasparov ya hace más de una década. Y recientemente una compañía de Google, DeepMind, le ganó a la computadora más potente en ajedrez en el mundo con solamente 4 horas de entrenarse a sí misma con un nuevo tipo de tecnología de inteligencia artificial llamada Reinforcement Learning. Esa compañía se entrenó contra sí mismo, jugando contra sí mismo, y le ganó al software más potente del mundo en ajedrez. Hay unos avances muy grandes en temas de inteligencia artificial, principalmente alimentados por la reducción de costos de computación, la diseminación de fuentes masivas de datos, que ha permitido que estos algoritmos puedan aprender mucho más rápido. Autos autónomos, Uber, Google, Apple, se escucha por todos lados que están desarrollando tecnologías, lo están haciendo, desarrollando tecnologías de automóviles autónomos. Y mucha de la tecnología que alimenta y que permite este tipo de soluciones son inteligencia artificial. Permiten analizar imágenes y capturar información del contexto y tomar decisiones. Los dispositivos, los agentes que hoy en día se están haciendo más y más comunes en las casas, Alexa, Google Home, Apple va a sacar uno, ya sacó uno, que básicamente lo que permite es que nosotros podemos tener conversaciones naturales con estos dispositivos y que podemos hacer consultas acerca de nuestra agenda, acerca de preguntas de cosas que nos interese conocer. Por ejemplo, mi hija estudia alemán en el colegio y yo no tengo la menor idea cómo se dice un signo en alemán, pero sí le he enseñado a preguntarle a Google cómo se dice algo en alemán y la verdad es que casi siempre le responde bien, entonces me está ayudando. O si no, otro dispositivo, otro app, ¿no? de translation, simplemente meto el texto y me dice qué es y hasta puedes dimensionarlo en voz audible. Otro ejemplo que probablemente vino a la cabeza de ustedes es el tema de los chatbots, que hoy en día están mucho más comunes. Las empresas han sacado sus chatbots, muchos de ellos informacionales, más como un FAQ, pero algunos de ellos transaccionales, ¿no? Y detrás de esto hay una tecnología que tiene que ver con nuevamente cómo entendemos y procesamos el lenguaje e interactuamos de manera natural con las personas. Entonces vamos a ejemplos de qué cosa es inteligencia artificial, pero ¿qué es realmente? ¿Cómo se define la inteligencia artificial? Una definición, y solamente para que sepan, no existe un acuerdo, hay diferentes variantes o sabores sobre inteligencia artificial de diferentes escuelas, hay una en Stanford, una en MIT, una en Carnegie Mellon, otras en Japón. En general, todos tienen un core común, pero hay diferentes variantes sobre cómo exactamente dónde está el énfasis. Pero si quieren, uno tiene que ver con básicamente qué cosa es inteligencia artificial, es la inteligencia que ocurre o que se representa de manera no natural, de manera artificial. Y inteligencia, una definición de inteligencia, tiene que ver con pensamiento, con percepciones y con acciones. Entonces, si queremos una definición un poco más operacional, ¿qué cosa es inteligencia artificial? Son máquinas, computadoras, el mundo digital, actuando de manera aparentemente inteligente. ¿Ya? No necesariamente, depende mucho de cómo definamos inteligencia para que podamos decir si una computadora o una máquina o un robot es inteligente. Hay discusiones grandes acerca de eso. Y hay diferentes extremos, y en esos extremos hay diferentes posturas, al menos en los extremos. Algunos piensan que la inteligencia artificial nos va a exterminar, otros piensan que la inteligencia artificial va a hacer que el mundo sea maravilloso y que realmente tengamos una vida más plena. Y hay personas muy famosas en esos extremos. Uno de ellos es Elon Musk, el CEO y fundador de Tesla y otras compañías, y alguien que es alguien conocido por ser un pensador muy importante,
Él está aterrado de las consecuencias de la inteligencia artificial. Ve el potencial. Está aplicando inteligencia artificial en sus compañías. Pero también está aterrado. Él cree que con inteligencia artificial estamos invocando al demonio, al diablo. Él ha creado una organización que se llama OpenAI, es una ONG, que lo que busca es justamente investigar y poner en la agenda política estas discusiones acerca de las consecuencias de la inteligencia artificial. Larry Page, fundador de Google, es alguien que tiene una visión opuesta a Elon Musk. Larry Page cree que el fin de Google va a ser, o sea, al final Google, el fin último es la inteligencia artificial. Y en general en el mundo, la inteligencia artificial las personas deberían poder hacer las consultas a una inteligencia artificial y esta inteligencia artificial pudiese responder a las necesidades y a las consultas en todo ámbito de las personas. Es conocida una discusión fuerte que hubo entre los dos en un evento hace unos años, en el cual los dos discutieron sobre sus diferentes posturas. Elon Musk en general es bastante outspoken y hace 6 meses tuvo también un altercado con Mark Zuckerberg de Facebook acerca de justamente la visión y las consecuencias de la inteligencia artificial. Entonces, ¿quién tiene la razón? La verdad es que es difícil saber si es que algún día la inteligencia artificial tendrá conciencia. Esa es un poco una de las grandes interrogantes que existen en el mundo de la inteligencia artificial. Mi doctorado tiene que ver con inteligencia artificial aplicada, entonces mucho trabajo que hemos estado haciendo en el doctorado tiene que ver con algunas de estas preguntas. Algunos piensan que sí, el sistema de la computadora puede adquirir conciencia y eso podría ser bien peligroso. Otras personas dicen que no, que es imposible eso, que al final la inteligencia artificial sigue teniendo cierto nivel de programación, de instrucciones y que aprenden dentro de un espacio limitado. No voy a buscar responder esta pregunta ahora, porque hay gente que es experta en eso mismo, no soy. Pero lo que sí es cierto es que la inteligencia artificial ya ha superado a los seres humanos en muchos casos. Ya es mejor la inteligencia artificial que los humanos en varias cosas. Por ejemplo, en ajedrez que lo mencionamos, hay otro juego que se llama Go, que esta compañía de Google, DeepMind, también desarrolló un software, AlphaGo Zero, que le ganó al campeón mundial, al subcampeón y al campeón mundial de Go. Go es un juego que, en términos de complejidad, es exponencialmente más complejo que el ajedrez. La cantidad de movimientos, de opciones, es muy complejo. En la comunidad de inteligencia artificial siempre se hablaba de que el ajedrez tenía sentido que una computadora le gane porque al final es un tema de análisis exploratorio de combinaciones y poder computacional. El juego de Go siempre se pensaba que era el estándar, que era bien difícil que se pueda ganar a un ser humano porque hay mucha intuición. Yo lo conozco, el juego nunca he jugado solo un par de veces, pero eso es lo que dicen, hay mucha intuición, mucha estrategia, no es tan evidente, no es tan 1 más 1 igual 2. La computadora le ganó al campeón mundial, al subcampeón mundial, y esto generó mucho ruido en la comunidad de inteligencia artificial y en el mundo. Esto fue hace un par de años, en 2016. Hoy en día, muchos algoritmos de machine learning, de deep learning, son mejores que los seres humanos en identificar ciertos cánceres, ¿no? Vamos a ver un poco más de eso después. Y hay ciertos tipo de acciones que hay un algoritmo detrás, como el de resolver un Rubik Cube, en la cual una computadora simplemente es más hábil porque es preciso, es más rápido, no se equivoca, etc. Entonces, a veces los seres humanos estamos cansados, tenemos un mal día, nos peleamos con nuestro esposo o esposa, perdemos el trabajo, tenemos emociones, las computadoras no las tienen, entonces a lo que ocurra en un tema eléctrico no van a salirse del curso, o sea, no hay un problema, un bug en la programación. Les mencionaba el tema de salud, hay muchos algoritmos el nivel de precisión del machine learning es más hábil que de doctores para reconocer cierto tipo de cánceres o cierto tipo de lesiones. Sin embargo, la inteligencia humana aún no ha sido alcanzada en muchas dimensiones. Y la pregunta es, ¿qué cosas nos hacen humanos? Creo yo, la pregunta. ¿Y en qué cosas no nos han alcanzado? Olvídense este ejemplo un segundo. Pero el ser humano es un ser humano que tiene una capacidad de resolver problemas muy complejas. Un niño, cuando ve un gato, solo necesita unos cuantos ejemplos de gato para la próxima vez reconocer un gato. Una computadora necesita muchísimas imágenes de un gato para poder clasificar y reconocer un gato. Hay un tipo de machine learning que se llama one-stop learning, que está buscando imitar el tipo de aprendizaje con muy poca información que tienen los niños o las personas. Hay muchos esfuerzos
en centros de investigación para entender realmente cómo piensa el ser humano, para poder replicar eso en algoritmos. Pero en general el ser humano tiene cierto nivel de abstracción y de razonamiento muy complejo y con muy poca información que los computadores aún no tienen. No significa que no la haya ahí, pero no lo tiene. El ser humano entiende el contexto. Ahora, probablemente lo entiende porque ha sido socializado y ha aprendido, entonces tiene mucha información. Pero en esencia yo creo que el ser humano es un gran sensor. Somos sensores. Tenemos 5 diferentes tipos de sensores y por eso somos máquinas que capturan muchísima data. Las computadoras no tienen esa flexibilidad aún. ¿Cómo es distinta la inteligencia artificial y la inteligencia humana en el mundo de los seguros? Les voy a dar un solo caso, y esa es la única forma que les voy a poner ahí. Y este es un modelo típico en el mundo de los seguros, es un modelo lineal generalizado, y básicamente lo que busca es representar y obtener ciertos valores para ciertos tipos de cosas. Por ejemplo, quisiésemos tener un risk scoring de alguien. Normalmente, y por temas regulatorios también, tiene que ser un modelo lineal generalizado. Eso que significa que los parámetros de la fórmula tienen que ser lineales. No puedo tener un beta al cuadrado, un beta al cubo, tienen que ser lineales. Puedo tener transformaciones no lineales entre las variables, pero en general tiene que haber linealidad de los parámetros. En el mundo de Machine Learning eso no importa. Es básicamente como la intención no es que sea interpretable, la razón por la cual necesitas linealidad en los parámetros es, entre otras cosas, una de las razones principales, por interpretabilidad. Yo necesito poder explicar por qué es que le estoy dando el precio a esta persona, cuál es sexo tiene, fuma no fuma, etc. Tengo que poder decir, tengo que poder entender al ser humano y al regulador y al cliente mismo por qué le estoy dando ese precio. En el mundo de Machine Learning no me interesa la explicación, me interesa la predicción. Son dos paradigmas distintos. Uno es algo de causalidad y otro tiene que ver con predicción. Acá lo importante, el objetivo es cómo puedo predecir bien algo. ¿Cómo puedo predecir si alguien va a morir, o si alguien va a desarrollar un cáncer, o si alguien va a tener fraudes? Entonces no necesariamente me interesa la interpretabilidad. Para nosotros los seres humanos sí nos interesa. Entonces una de las grandes diferencias entre inteligencia humana y inteligencia artificial tiene que ver con las preguntas que nos hacemos y las preguntas para las cuales somos capaces de responder. Los seres humanos podemos responder preguntas de por qué, de causalidad. Podemos mirar datos, podemos mirar resultados y decir, interpretarlos y tomar decisiones sobre esa interpretación. Las computadoras son muy buenas prediciendo, son máquinas, tienen mucho poder y pueden encontrar patrones en mucha data que es muy difícil para el ser humano hacer. Ahora, simplemente para ir terminando, quiero algunos ejemplos de cómo la inteligencia artificial está cambiando los seguros, qué cosas están haciendo aseguradoras grandes. Y hay varios espacios, hay 3 grandes. Uno tiene que ver con temas de comportamiento, ¿no? Con la mayor cantidad de datos y con esta capacidad de encontrar ciertos patrones, lo que está permitiendo es encontrar está permitiendo personalizar en ese entendimiento de la persona y los riesgos y cómo son. Entonces, alguien que no ejercita tanto es más propenso a cierto tipo de enfermedades. Entonces, podemos hacer un pricing un poco distinto. El tema de cómo manejas también. Es una persona que maneja bien, una persona que maneja de manera descuidada. Eso también puede permitir a las compañías diseñar y pricear sobre la base de los comportamientos que al final tienen que ver con el perfil de riesgo de la persona, con la representación del riesgo de la persona. También nos permite, al conocer mejor a la persona, diseñar productos que están más personalizados a ellos. O encontrar en nuestra base de datos grupos de personas que nos permiten encontrar cierta escala que amerita un desarrollo de un producto o que permite tener un pool de riesgo suficientemente grande para diseñar un producto para esta población. El data de los sensores, etcétera, nos está permitiendo también poder apreciar mejor y también conectarnos y obtener información sobre ciertos eventos que nos podrían alertar a ciertas condiciones de riesgo. Me gustaría hablarles de la analítica de seguros aplicada a las entidades aseguradoras, ¿no? Porque esto ya es una realidad, ¿no? Y hablamos con Salvatore antes de la sesión, donde ya es algo que tiene que estar en las agendas, una iniciativa que sí o sí las compañías de seguros ya tienen que estar impulsando y llevando a cabo, ¿no? Y este impulso de la analítica nosotros lo vemos impulsado por 3 aspectos fundamentales. El primero de ellos, la aparición de nuevas tecnologías, ¿no? Hablamos ahora de el costo de almacenamiento muy bajo, ¿no? Y a su vez tenemos herramientas estadísticas gratis, ¿no? O con un costo muy bajo que nos permiten hacer modelos mucho más sofisticados de lo que hacíamos antes. El segundo punto es el comportamiento del cliente. Tenemos un cliente muchísimo más sensible, con muchísima más información
y por supuesto con muchísima más infidelidad, por así decirlo, ¿no? a la compañía, menos arraigo, ¿no? a lo que debería ser la imagen de marca. Y bueno, y el tercer punto, nuevos competidores, ¿no? Comentaba Carolina, de nuevas compañías, ¿no? Totalmente digitales, con un bajo coste, que suscriben en pocos segundos sin más, ¿no? Entonces esto está obligando principalmente a los tradicionales a transformar también su mundo o su modelo de negocio. Entonces, fundamentalmente, en este sentido, la analítica nosotros vemos que está avanzando en 5 bloques, ¿no? Vamos a clasificarlo en 5 bloques. El primero, y ahora vamos a profundizar por cada uno de ellos, el mundo de los datos, ¿no? Tenemos datos nuevos de otras fuentes de información, no solo de los propios recogidos por la compañía, sino que datos de proveedores externos, o mismo que vienen, como hablaba Miguel, del telematics, ¿no? O del coche conectado, ¿no? Una pulsera que algunos de nosotros tenemos en la mano, ¿no? Para medir nuestros pasos y demás, que permiten predecir de una forma mejor el comportamiento del cliente. El segundo punto es la tecnología, ¿no? Ya nos vamos a olvidar y ahora voy a mostrar una arquitectura, ¿no? Modelo de los proyectos que estamos abordando con algunas entidades, donde ya nos olvidamos de nuestro fichero de datos o de nuestra base de datos, data warehouse, ¿no? Con data estructurada, sino que nos vamos a una tecnología Big Data, ¿no? Que nos permite incorporar tanto datos preestructurados como también datos en tiempo real, ¿no? en una misma arquitectura, herramientas de modelización que integran mejor con las decisiones de negocio o el mundo operativo de la compañía. El tercer bloque es el mundo de modelos, ¿no? Vamos a ver cómo hay una proliferación de modelos en las entidades, ¿no? Ahora, en general, los modelos, y no es porque sea una práctica que es una moda, sino que nos está ayudando a optimizar las decisiones de negocio. Entonces, al fin y al cabo, lo que buscamos con los modelos es tratar de tomar una decisión con una tasa de éxito mucho mayor, ¿no? Y, por supuesto, tratar de reducir los esfuerzos. A veces los modelos no van a hacer que quizás tengamos el mismo éxito, ¿no? que tenemos actualmente, pero con un esfuerzo mucho menor. El cuarto punto es metodología, ¿no? Hablaba Miguel de Machine Learning, ¿no? Ahora vamos a profundizar un poco más sobre esto, pero lo que me permite fundamentalmente es aumentar la predicción, ¿no? Ya no recoger variables o relaciones lineales, sino que tener variables no lineales o relaciones no lineales que me permiten aumentar esta predicción. Y por último, las personas, ¿no? Y no menos importante, que son los famosos data scientists, ¿no? Es decir, que nos tenemos que formar equipos o tratar de hacer un reskilling en la compañía y tener equipos o personas que no solo tengan las técnicas, es decir, las técnicas matemáticas, estadísticas, sino que también lo conjuguen con un conocimiento de negocio bastante elevado, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de los skills que tienen que tener estas personas. Si nos vamos al mundo de los datos, ¿no? Y por graficar un poco cuál es la evolución que están teniendo las entidades, partimos de 3 grandes grupos de datos. El primer grupo de datos, uno de lo que llamamos los tradicionales, información propia de la entidad, no transaccional, ¿no? Que tenemos todos generalmente en nuestro data mart, data warehouse o nuestros cores, ¿no? El mundo de las pólizas, los clientes y las transacciones que hacemos con estos clientes, ¿no? Tanto suplementos, cobranzas, siniestros y demás. Y si nos vamos ahí a la frontera, tenemos también los datos comerciales, que son datos que muchas compañías ya los trabajan, pero que en general viven en un mundo quizás no tan organizado, ¿vale? O no tan ordenado como es el mundo de las pólizas, los clientes y las transacciones, que son los datos que hacemos campañas con nuestros clientes, datos de satisfacción, de encuestas y demás, ¿no? Que son datos que nos están arrojando un valor predictivo bastante importante y que en general las compañías ya están incorporando en esta arquitectura con datos estructurados que estaba comentando. El siguiente paso lo llamamos emergentes, pero quizás ya muchísimas compañías ya es una realidad y vienen trabajando con ellos hace algunos años, son información de fuentes externas. Y lo primero que tenemos aquí son información socioeconómica, ¿no? Con la geolocalización del asegurado, es decir, formalizando nuestra dirección. En España tenemos proveedores de datos, que también existen aquí en Perú, por ejemplo, Equifax, Experian, donde nos permiten traer información sociodemográfica de estos clientes, es decir, el nivel de renta, el nivel de ingresos, el scoring crediticio, ¿vale? De estas compañías, donde ya lo hemos probado aquí en Perú y en algunos modelos nos están funcionando bastante bien, ¿no? Ahora comentaré algunos casos prácticos. Información financiera, es decir, información de cuánto gasto podría llegar a tener esa persona de seguro dependiendo de dónde vive, ¿no? Con la geolocalización también podríamos traer este dato. El nivel de ingresos, de inversiones, de esta persona, es decir, datos que vienen de fuentes externas, ¿vale? Y no datos que están en la propia compañía. Y el tercer punto de estos datos emergentes son los precios de competencia. ¿Bien? Esto es decir, cuánto nos cobraría a un cliente un competidor, ¿no? Un cliente que no actualmente, cuánto le cobraría a un cliente que voy a captar. Pero bueno, aquí es verdad que depende del país, existen estos proveedores de precio, ¿no? Son proveedores que nos pueden dar cotizaciones de determinados perfiles que pidamos,
Y con esos datos lo que hacemos es hacer una ingeniería inversa de los modelos GLM que comentaba Miguel y tratar de estimar qué le cobraría, ¿no?, a un cliente que vive en tal zona o que tiene tal marca, tal modelo y tanta antigüedad, ¿no?, el coche, cuánto le cobraría, ¿no?, la competencia, ¿no? Y estos modelos, en modelos de renovación, imagínense, en modelos de cross-selling y demás, tienen una tasa de éxito, ¿no?, mucho más grande que los modelos tradicionales, ¿no? Insisto, en Perú con el autocompara hicimos algún ejercicio, es verdad que hace falta precisarlo, ¿vale?, pero que sí que es información bastante relevante y nos puede dar una orientación hacia qué precio está cobrando el mercado por determinados perfiles. Y por último hablamos de datos innovadores, ¿no? Y estos datos innovadores tienen que ver con el comportamiento. Sí, muchos hablamos del telematics, del coche conectado, la pulsera que comentaba al principio de mi presentación, pero es verdad que todavía las compañías están trabajando en explotar y ver cómo utilizar esta información, ¿no? Tenemos en España, por ejemplo, muchas entidades sin mucho éxito todavía, ¿no?, que están vendiendo el seguro, el Pay As You Drive o el Pay How You Drive, ¿no?, donde básicamente ponemos un aparatito en el motor del coche y tratamos de ver, ¿no?, y sacar índices de búsqueda, ¿no?, velocidades que maneja el cliente para poder estimar su comportamiento, ¿no?, y lo mismo con las pulseras y demás. Pero bueno, todos estos datos van a ser muy importantes, creemos en el futuro, pero es verdad que su explotación actual o su uso actual es bastante bajo, ¿no? Y también por el tema de Speech Analytics, ¿no?, toda la información del cliente de cuando nos llama, ¿no?, y también cuando llamamos al cliente, ¿no?, tratar de recoger o convertir en texto todas estas conversaciones para poder encontrar las palabras claves, o utilizamos determinadas palabras, o cuando el cliente usa determinadas palabras y poder hasta tomar decisiones en tiempo real, ¿no? Cuando un cliente utiliza una determinada palabra, ¿no?, sabemos que hay una probabilidad mucho más alta de cancele el seguro, o mismo que un comercial, ¿no?, cuando llama a una persona, cuando utiliza determinadas palabras, puede aumentar su tasa de éxito, ¿no?, en esa captación, ¿no? Bueno, son datos innovadores, pero que muchas entidades están trabajando en pilotos o investigando para ello. Y por último, las redes sociales, ¿no?, el famoso Facebook, Instagram y demás, que es verdad que muchos hablamos de ellos, ¿vale?, pero todavía su utilización, por lo menos porque lo que nosotros estamos viendo, no suele ser muy intensiva, ¿no?, y principalmente porque nos está costando mucho vincular a nuestro cliente con un perfil, ¿no?, de esa red social, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando, estamos viendo, ¿no?, algunos pilotos y demás, pero todavía no en casos concretos. Bueno, entonces, en el mundo de los datos, las compañías están avanzando, muy importante, al fin y al cabo es nuestra materia prima, ¿no?, para hacer los modelos, ¿no?, y cada vez se van incorporando más datos que nos ayudan a predecir mejor el comportamiento de nuestro cliente o de la variable objetivo que estamos analizando. En lo que es la tecnología, aquí, como les decía, ¿no?, esta es la última arquitectura Big Data que hemos montado para una organización en donde está avanzando en el mundo de Analytics, ¿no? Entonces, lo primero es tener, por supuesto, los caños, ¿no?, los fierros, como se le dice en España. Entonces, y aquí, a través de casos de usos, fuimos montando las distintas piezas, ¿no? Bueno, o sea, Apache, distintos nombres, ¿no?, que ya conoceréis de sobra, en donde prácticamente por qué pasamos de esta arquitectura tecnológica a la arquitectura tradicional que tenemos, principalmente por los datos estructurados que contaba, ¿no? O sea, esta tecnología me permite incorporar fácilmente datos que no viven con un orden, ¿no?, en nuestros transaccionales, sino que lo que hacemos es traer datos desordenados, ¿no?, y montarlos en los repositorios. La segunda utilidad fundamental que tiene esta arquitectura de Big Data es la capa de real time, es decir, que nos permite incorporar datos en tiempo real. Y esto que siguen para los modelos nos puede servir más o menos, es fundamental para la toma de decisiones, es decir, yo tengo un cliente que es propenso a comprar un seguro de vida, pero no sé en qué momento, ¿no? Si en algún momento puedo llegar a dar información real, que he visto que ese cliente acaba de tener un hijo, ¿no?, o acaba de comprar una casa, acaba de tener una hipoteca, podría en tiempo real o casi al instante, ¿no?, poder llamarlo y hacerle una oferta, ¿vale?, de un seguro de vida, ¿no? Entonces, si bien todo esto todavía se está trabajando en las entidades, la idea de la arquitectura de Big Data es esa. Y por supuesto también tenemos la capa del sandbox, ¿vale?, que es nuestra capa de modelización, R, Python, ¿no?, el que está metido en este mundo, serían las dos herramientas que actualmente se utilizan y que básicamente lo que nos permite es, al tener todo integrado, es nutrirnos directamente de los datos y es mucho más fácil luego integrar los modelos en la operativa diaria de la entidad. Cuando hablamos del mundo de modelos, es una vez que tenemos estos datos y esta tecnología, en el mundo de los modelos nos estamos centrando en el mundo del cliente, donde principalmente están las entidades trabajando, si bien puede haber modelos de otros tipos, es en el cliente, ¿no?, alrededor del ciclo de vida del cliente.
donde lo que buscamos fundamentalmente es en cada momento fundamental del cliente tratar de tener modelos que nos ayuden a mejorar, ¿no?, esa tasa de éxito de las acciones comerciales que estamos realizando. Empezamos por la captación, ¿no?, con modelos de segmentación, donde nos ayudan a perfilar al cliente y tratar de hacer una oferta de productos mucho más adecuada a sus necesidades. Modelos de pricing, ¿no?, donde nos va a permitir tener más variables que me permitan ajustar el precio que le vamos a ofrecer el producto, y se está aplicando tanto en Movida, donde ya es más tradicional con las técnicas GLM, pero también en el mundo de vida, ¿no?, a través de las rentas, que tenemos muchos en el Perú, donde estamos metiendo, por ejemplo, la variable geografía, ¿no? Un cliente que vive en distintos sitios tiene un nivel de ingreso distinto y una probabilidad de muerte distinta, ¿no? Y luego, bueno, por supuesto, modelos de propensión de la compra, ¿no? O sea, modelos que nos permiten ver perfiles determinados que tienen más o menos propensión a comprar. Una vez que hemos captado a este cliente, el siguiente paso, ¿no?, en nuestro ciclo de vida es que ese cliente no solo tenga un producto, sino que tenga más productos conmigo, y de los productos que tiene también tenga un mayor aseguramiento, ¿no?, un upsell de su producto. Entonces, por supuesto, modelos de cross-selling, pero ya no modelos de cross-selling tradicionales, ¿no?, donde mezclamos este producto tiene autos, cuánta probabilidad hay que compre un hogar, sino que modelos donde mezclamos toda la variedad de productos, ¿vale? Y al fin y al cabo también modelos de Next Best Offer, es decir, NBO, es decir, no solo toda la propensión, sino cuál es el siguiente producto a ofrecerle, ¿no?, de toda esa gama de productos. Y también el Next Best Action, es decir, cuándo es la siguiente acción de cross-selling que le tenemos que hacer a ese cliente. Es decir, que en el modelo de cross-selling no solo vamos a tener qué productos me puede comprar, qué propensión hay, no solo vamos a tener cuál es el primero en ofrecerle, sino en qué momento le tendríamos que ofrecer ese producto. Y el siguiente punto es la fidelización, ¿no? Una vez que tengo un cliente que ha adoptado mi producto, que tiene la mayor cantidad de productos posibles conmigo, lo que buscamos es que se quede la mayor cantidad de tiempo conmigo, ¿no? Entonces hay modelos de fidelización, retención, bien, y por supuesto de renovación optimizada, ¿no? Tratar de renovar teniendo en cuenta el precio que le van a ofrecer en el futuro. Modelos de retención de fuga, bueno, hay modelos de recuperación de clientes, ¿no? Y también el modelo de valor del cliente, ¿no?, que es una variable muy importante, porque yo puedo llegar a tener un modelo de retención, ¿no?, donde me diga cuál es el cliente que se va a ir, pero quizás no lo quiero retener porque es un cliente de bajo valor. ¿Vale? Entonces, justamente, mezclar todos estos modelos también con el modelo de valor del cliente que me ayuden, ¿no?, a retener o a realizar las acciones, teniendo en cuenta los clientes buenos, por así decirlo, también es importante. Entonces, bueno, en el mundo de modelos hay muchos, ¿vale? Se está avanzando en muchos ámbitos, pero principalmente se están centrando en aquellos modelos que generen beneficio directo al negocio, y eso está fundamentalmente alrededor del futuro. Cuando hablamos de metodologías, y aquí hablamos de metodologías tradicionales o metodologías machine learning, ¿cuáles son las diferencias fundamentales? Pues primero en fuentes de datos, ¿no? Las metodologías tradicionales en general utilizamos información estructurada que viene de nuestro data warehouse o de nuestros ficheros, ¿no?, a través de los cores. En el modelo machine learning, como comentaba antes, ya podemos meter información desestructurada y de distintas fuentes de información. En cuanto a las técnicas y algoritmos, al fin y al cabo es eso que comentaba Miguel, ¿vale? Los modelos tradicionales suelen traer relaciones lineales, ¿no?, donde vemos poder de predicción, y las metodologías o los algoritmos que estamos actualizando actualmente tratan de recoger ya comportamientos o relaciones no lineales, ¿no?, donde aumenta nuestro poder de predicción. También otra diferencia fundamental y que hay que tener en cuenta en el momento de aplicar Machine Learning es la interpretación de los modelos. En los modelos tradicionales es muy fácil interpretar, ¿no?, una determinada variable me predice más que otra variable, ¿no? Y desde el punto de vista de negocio, no olvidemos que esto al final tiene que terminar el negocio, es mucho más fácil de explicarles, ¿no?, a nuestros comerciales ese modelo e integrarlo principalmente en nuestra toma de decisiones. Los modelos Machine Learning en general no nos dan esa capacidad, ¿vale?, de poder decir que esta variable me explica más o esta variable me explica menos, ¿no? Pero bueno, por ahí igualmente se están buscando soluciones a esto. De Management Solution tenemos lo que llamamos la white box, ¿no?, que no es una caja negra, una caja blanca, donde tratamos de traer, ¿no?, o linealizar estas relaciones no lineales y tratar de redes neuronales o random forest, modelos no lineales, tratar de traer esa predicción, ¿no?, o qué variables nos predicen más. Modelos de aprendizaje, bueno, el modelo Machine Learning tiene autoaprendizaje, ¿no? En los modelos tradicionales tendríamos que correr el modelo, ¿no?, o no aprende o se queda desfasado. Y bueno, en los sistemas, lo que comentamos, ¿no?, arquitectura de Big Data contra una arquitectura más tradicional de data. Cuando hablamos del mundo de las personas, ¿no?, que necesitamos
distintos skills que hablaba de los data scientists, ¿no? Para realizar este tipo de trabajo, vemos aquí cómo vamos a necesitar una persona con unos skills o 3 skills fundamentales. El primero son capacidades humanas, por supuesto. Necesitamos capacidades matemáticas, estadísticas, ¿no? Y principalmente de estas herramientas, que es el mundo Big Data, ¿no? Capacidad de una persona que no solo sepa estadística, sepa matemática, sino que sepa qué herramientas utilizar. El R, Python, sabemos que el R para modelos Machine Learning que están muchísimo más extendidos, ¿no? Funciona bastante bien, y para cuando queremos hacer cuestiones quizás o modelos que no están muy probados, el Python, ¿no? es la mejor herramienta. Es decir, todas estas cuestiones, ¿no? Tanto de matemáticas o técnicas como de herramientas son necesarias. Pero fundamentalmente, ¿no? También necesitamos conocimiento de negocio, ¿no? Porque los modelos, y hay muchos casos, ¿no? Que podemos llegar a tener el mejor modelo, pero no somos capaces de explicarlo, ¿no? A nuestro negocio. Entonces, esta persona es ideal que también tenga conocimientos de negocio que permite interpretar los datos, que permite contárselo, ¿no? A los comerciales o a nuestro negocio, y que facilite la integración, ¿no? De estos modelos en el negocio y en la toma de decisión. Hablábamos antes de la falta de talento, ¿no? de estas personas o de estos recursos, y justamente, ¿no? Es una de las principales, hoy en día, las principales búsquedas, como dice ahí arriba, en Estados Unidos, están vinculadas a data scientists o estas personas. Estuvimos conversando con Miguel, con Matías y con Carolina antes de esta reunión, fue que a veces cuando se hacen este tipo de presentaciones y se muestran soluciones de Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, a veces la audiencia lo ve como, en algunos casos, como una película que puede ser de ciencia ficción, algo lejano, algo que está ocurriendo en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Europa, pero no tanto acá. Entonces, lo que yo les quiero plantear a mis amigos panelistas es si nos pueden compartir casos de uso en Perú o en la región que sean cercanos y que generen ejemplos de rentabilidad, del rol que las compañías tienen que conseguir cuando se implementan estas soluciones. ¿Me escuchan? Muy bien, pues sí, como yo también lo comentaba en mi presentación, gracias a la tecnología, al tema de comunicaciones y a la disponibilidad de cloud, este tipo de soluciones, este tipo de approach de real time, de nuevos conceptos de negocio, está disponible ya en nuestra latitud. Tenemos casos de uso, no vamos a decirle a la empresa porque no tenemos permiso, pero cosas tan sencillas como cómo automatizo un proceso de aplicación usando cosas como Google Street View, porque normalmente cuando vamos a hacer verificaciones va un equipo de gente, toma fotos, regresa, documenta, etc. Se pueden reemplazar por procesos y por tecnología, sumando procesos que ya son parte de la organización, pero que generan eficiencia de manera inmediata. Entonces ahí ahorran tiempo, ahorran recursos que pueden ser direccionados a otro punto, y son cosas que ya estamos haciendo tanto aquí en Perú como en países cercanos como Colombia y Argentina. ¿Me escucha? Bueno, un poco lo comenté en mi presentación, ¿no? Donde nosotros estamos viendo donde están los principales casos de uso son alrededor del cliente, y los principales casos que estamos trabajando con las compañías es primero en el mundo del pricing, donde quizás más se está utilizando, más se está haciendo modelos de analíticos, ¿bien? Y llevando tanto modelos FLM ya metodologías de Machine Learning, y tanto desde el punto de vista desde la captación, pero sobre todo en la renovación, ¿no? ¿Y por qué se está dando este caso? Porque de la captación ya viene una negociación con los comerciales en cuanto a las variables que estoy utilizando, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, bien o eficiente como en el momento de venta. Pero en el momento de la renovación ya es propio de las compañías en general, ¿no? Entonces es donde más se está utilizando porque es una acción directa que hago contra el cliente, ¿no? Ya no tengo un intermediario. El siguiente modelo es principalmente modelos de cross-selling. Estamos teniendo bastante éxito en mejorar la tasa, ¿vale? de conversión de nuestros clientes, y sobre todo sobre marketing directo, ¿no? Comentaba el caso de una banca aseguradora que acabamos de trabajar con ella, donde a través de la información de catastro que tenemos en España, ya sabemos de gente del banco que no tiene un seguro actualmente con la compañía, y podemos directamente ofrecerle un precio directamente a ese cliente sin necesidad de hacer una acción de venderle un producto hogar, sino un producto hogar a determinado precio.
mezclado esto con un modelo de precio de la competencia, a su vez le podría ofrecer un precio más competitivo seguramente al que ya tiene. Y por último, por supuesto, modelos de retención, ¿no? Donde más están utilizando también las compañías es tratar de retener lo máximo posible, tratar de predecir cuál es el cliente que me va a retener. ¿No? Estos tres tipos de modelos son los que más, por lo menos nosotros, estamos trabajando con las compañías. Hola, ¿escuchan? Bueno, yo creo que la gran ventaja del mundo de seguros es que el mundo de seguros es una industria analytics driven, ¿no? O sea, analytics y siempre está, ¿no? Y como decía Carolina, la data siempre ha habido mucha data, ¿no? A través de la transaccionabilidad no es tan frecuente como en la banca, pero hay mucha data. Y como bien mencionaba y mostraba Matías en su presentación, ya hay muchos modelos tradicionales que no son necesariamente AI Machine Learning, porque se vienen haciendo hace mucho tiempo. Entonces es una industria muy sofisticada en el uso de los datos, ¿no? Y creo que eso es una gran ventaja que existen hace muchos años equipos fuertes de business intelligence y de los negocios ya haciendo analytics. Ese fue un caso que tuvieron la suerte de colaborar con RIMAC, que es parte del grupo, y había una, está permitiendo que RIMAC, no puedo entrar en tanto detalle, pero muchos de RIMAC, por favor, hablarnos al final, que ellos son los que han hecho todas estas cosas, y les puedo contar a ellos. Pero una cosa que nos permitió empezar a hacer cosas muy interesantes es la capacidad que existía. Existía un área fuerte de business intelligence, ya estaban trabajando los datos, y eso es cierto de otros lados, Pacífico, más de la positiva. Entonces yo creo que la posibilidad de empezar a hacer cosas de repente un poquito más sofisticadas de la perspectiva del método, está en la base de datos ahí, ¿no? Yo creo que lo más importante es esa parte de la inteligencia humana, que las personas hacen las preguntas correctas, porque si no meter AI, porque AI no lleva nada, un modelo no sirve de nada si no se usa, ¿no? Muchas gracias por sus respuestas. Y también quería plantearles otra pregunta que estuvimos conversando antes. En base a su experiencia, ¿qué paradigmas creen que las empresas de seguros o las empresas en general deben superar para poder adoptar de manera plena soluciones avanzadas de analítica, de Big Data, de Machine Learning? ¿Qué paradigmas? ¿Cuáles son esos paradigmas a superar? Bueno, yo creo que en la experiencia que llevamos trabajando ha sido desligar un poco que solo sean proyectos de tecnología, porque son proyectos de negocio. Son las áreas de negocio quienes toman las decisiones, quien realmente saben lo que necesitan sus clientes, sus usuarios internos, sus usuarios externos. Y gracias a esa input y a esa comunicación que haya entre tecnología y las áreas de negocio, es que se pueden llevar a cabo proyectos que tengan muchísimo valor, que tengan un retorno a la inversión y una generación de insights que realmente nos ayuden a tomar una decisión mucho más acertada, mucho más documentada, y adicional a eso empezamos a poder predecir cosas. Entonces yo creo que es esa combinación que antes era muy evocado allí y estábamos con muchos procesos, como yo mencionaba, de automatización, y hoy en día incluso con cosas que ya están trabajando, se puede reutilizar muchísima tecnología, pero mejorar performance o mejorar costos. Entonces es entender un poco el reto de los objetivos de negocio para que apoyados no solo como un reto de un proyecto de negocio, se pueda conseguir una nueva idea, un nuevo proyecto, un nuevo seguro que tiene muchísimo valor en nuestra organización. Bueno, el primer punto coincido totalmente con Carolina, ¿no? O sea, es el principal reto, ¿no? Tratar de, algo de cultura, ¿no? Tratar de convencer a la organización de que esto nos va a servir para tomar mejores decisiones en todos los ámbitos, ¿no? Y una de las principales barreras que encontramos, ¿no? a la hora de aplicar analítica avanzada es justamente que el negocio está acostumbrado, ¿no? El comercial está acostumbrado a seguir su agenda, ¿no? A conocer con un conocimiento de negocio o de experiencia muy grande, tomar sus decisiones de a qué cliente atacar o a qué cliente retener y demás, tratar de convencerlo de que esto va a ser una herramienta más, ¿no? Dentro de ese conocimiento, ¿no? Y esa barrera de negocio, ¿no? Y en el mundo analítico, en el mundo tecnológico, coincido con Carolina que es uno de los principales retos, ¿no? Y el otro reto creo que es tomarnos esto del gobierno del dato, ¿no? Que es muy teórico, a veces muy conceptual, tomarlo un poco más en serio, es decir, tratar de establecer no unos procesos, sino mecanismos que nos garanticen que los datos, ¿no? son correctos, porque al fin y al cabo los modelos en analítica funcionan, ¿no? Con la materia prima que son los datos. Entonces,
ese framework que a veces queda en algo muy PPT o algo muy teórico y no se termina de implantar, creo que también es una materia pendiente en las aseguradoras en general, en Latinoamérica o en el mundo. Sí, yo coincido con Matías. Creo que una de las cosas es la mirada estratégica del dato, ¿no? El dato es un activo clave y creo que no hay que esperar a tener la data lista para empezar a hacer cosas. Hay que definitivamente empezar en el camino de preparar la data, tenerla disponible, porque muchas veces la data está, o sea, ha sido generada y guardada, no está disponible. Entonces, la disponibilidad del dato y la puesta en las manos de quien puede tomar decisiones con ese dato es fundamental. Tiene una intencionalidad y una estrategia del dato importante, pero uno puede avanzar con pedazos de data. No lo óptimo, pero se puede. Uno puede coger una base de datos de autos y empezar a construir un modelo de churn. Ya lo vienen haciendo, pero simplemente el tema de cosas un poquito más sofisticadas. Hoy en día hay muchos jóvenes que están aprendiendo todos estos temas de Machine Learning, AI, por su cuenta, gratuitamente. Es impresionante la cantidad de gente que hay. Si bien hay una escasez en ciertos lugares de Estados Unidos, y probablemente también, hay mucha gente. Es sorprendente cómo la gente se está dando cuenta de la importancia de esto. Lo segundo creo que es atreverse, ¿no? Darse cuenta de que, oye, esto, ¿verdad? La inteligencia artificial, lo que es lo que yo vengo haciendo, pero soporto de las computadoras. El más poder computacional, de más rapidez, de encontrar patrones que no necesariamente encuentro, y creo que lanzarse a la piscina es un paradigma completo, ¿no? Perfecto. Quisiera agregar una pregunta adicional al panel, que está relacionado con lo que hemos comentado, porque en las distintas exposiciones mencionó Matías los ambientes de trabajo, el sandbox, otras soluciones como las herramientas de trabajo como R, Python, y Carolina y Miguel mencionaron temas relacionados a la parte de inteligencia artificial, pero ustedes en todas sus presentaciones también hicieron alguna mención al lado humano de las personas que están detrás de estas soluciones, por un lado Matías por el lado de los skills, por un lado Carolina y Miguel por cómo la inteligencia artificial cubre ciertas cosas, pero hay una parte que la inteligencia humana también las cubre de manera distinta. Entonces, tocando el lado humano, personas, yo quisiera ver sus comentarios, sus opiniones sobre cómo debe ser la gestión de la cultura del dato de la compañía, la gestión de la cultura de las personas manejando el dato en una compañía. Si quieren compartir alguna experiencia. Dale, perfecto. Sí, es un tema súper importante, no solamente en governance, que además de es crítico en la operatividad de este tipo de soluciones, pero al final todavía no somos reemplazables, todavía esa intuición de conocimiento de negocio, esa experiencia que tenemos en diferentes tipos de industria es irreemplazable. Por eso el tema de llevar una iniciativa de data y una estrategia de Big Data, de Machine Learning, de Analytics, tiene que venir por la experiencia de lo que conoce la gente que está de cada cliente. Por eso es importante y ahí mejorar la tecnología, tener el último equipo, el último software para hacer lo mismo. Pero realmente lo que tenemos que entender y es el componente humano de las preferencias que están cambiando, los costos están cambiando, los tiempos en que la gente espera las cosas están cambiando. Ese conjunto de insights es lo que realmente puede hacer un proyecto en una organización. Entonces, entender ese concepto de necesidades de los que realmente son expertos en la industria va a poder muchísimo que un equipo de tecnología pueda salir adelante y manejar el tiempo que genera muchísimo valor a la industria. Bueno, nosotros no concebimos un proyecto de arquitectura informacional sin un gobierno del dato. Es decir, cuando abarcamos este tipo de proyectos, nosotros siempre lo asociamos. Es decir, no vamos a montar una arquitectura Big Data si no montamos en paralelo un framework que nos ayude a gestionar todos los datos que están en este modelo. Entonces, bueno, básicamente lo llamamos arquitectura informacional y modelo de gobierno del dato. Entonces, y es muy importante, y lo comentaba antes, que no nos quedemos en una política, sino que tratar de interiorizarlo en la organización, ¿no? Y una forma de hacerlo práctico que nosotros hemos desarrollado son los famosos comisarios del dato, ¿no? Como aquellos que en determinados ámbitos cuidan el dato en cada una de las primeras líneas de defensa, porque nosotros vemos que esto realmente va a tener sentido si en la primera línea de defensa, es decir, en las operaciones, en las áreas de seguimiento, en las áreas de riesgos, en las áreas de suscripción, tenemos un comisario o un responsable del dato, ¿no? Entonces, una de las formas que nosotros encontramos, ¿no? de hacer práctico este framework y que no se quede en una política es justamente nombrando responsabilidades en las personas y, por supuesto, poniéndoles sus objetivos. Es decir, que no solo quede como una tarea más, sino en sus objetivos de tratar de
indicadores o KPIs, ¿no?, que ayuden a interiorizar mejor la cultura del dato en la compañía. Sí, solo para complementar lo dicho, yo creo que al final el tema del dato realmente comunicativo y lo más importante es crucial, ¿no? Y eso sumado con el entendimiento del negocio. La gente en los negocios, en las operaciones, que entiende y puede hacer las más preguntas. Yo creo que lo mejor que puede hacer una empresa es desarrollar la capacidad de analytics avanzada. Y si no está lista, que nosotros están listas, pedir ayuda externa. Pero nosotros hace 3 años en el Grupo Reca empezamos a generar decidimos crear esta capacidad a nivel del grupo porque veíamos que era fundamental. Yo creo que lo que va a terminar sucediendo, no sé en cuánto tiempo, una década, no sé, menos de repente, es que se va a una comoditización de la capacidad analítica. Y al final lo que queda y lo que realmente genera valor es la data y las buenas preguntas, ¿no? Pero hoy en día hay algoritmos que son autogenerados y que son mejores que lo que un grupo de data science puede hacer. Todavía hay muchos espacios en donde el data science se hace la buena pregunta con la gente de negocios, pero yo creo que va a terminar sucediendo en ese futuro, lo cual no invalida que creo que se tiene que quedar ese músculo y